Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Mi nombre es Cintia Cristiá y hoy voy a hablar de música, artes visuales, tecnología y cultura. En particular, hoy vamos a explorar los pasajes posibles de la música a las artes visuales. Primero les voy a contar un poco acerca de las metodologías que vamos a usar, de dónde provienen estos conceptos que utilizaremos y luego vamos a ver algunos casos en particular y los vamos a analizar juntos. ¿Empezamos? Si vamos a nuestro programa del curso, ya hablamos el otro día acerca del formato del curso, de cuáles van a ser las formas de evaluación y el tipo de dinámica que vamos a tener. Así que hoy estamos comenzando con la unidad 1. Y esta es la bibliografía básica que ustedes pueden encontrar en el aula virtual. En particular, lo que vamos a charlar hoy viene del segundo texto de intercambios entre música y pintura, creación, reflexión y pedagogía, y de este otro artículo que escribí sobre la interrelación de la música y la plástica en los siglos XX-XXI. La semana que viene vamos a tomar nuevamente el segundo texto, les voy a mostrar como el capítulo 2, la segunda parte, y Danisa nos va a contar acerca también del el caso específico de Luis Felipe Noé, que es un artista que ella estudió más a fondo. Y el texto de Javier Arnaldo, que vamos a hacerlo, compartirlo con ustedes en la página apenas podamos, les va a dar un pantallazo general acerca de analogías musicales, cómo los pintores incorporaron la música en sus superficies planas, vamos a decirle. Bien, este es el cuadrito que vamos a usar para algunas notas y si tienen preguntas luego de ver el video, pueden usar este Google Doc que también está en el aula virtual para hacer las preguntas y vamos a ir contestando. Entonces, es una forma de ir dejando pistas y comunicándonos mientras estamos separados físicamente. Entonces, ¿por dónde arrancamos? Les contaba del texto este que escribí hace unos años para un curso de extensión en la Universidad del Litoral, dedicado a docentes de música y de artes visuales. Y en este curso lo que vimos fue las formas en que podíamos usar los intercambios entre música y pintura para la creación, la reflexión y la pedagogía. Lo tienen a su disposición, es un apunte bastante bien organizado y pueden ver algunos de los capítulos. El primer capítulo nosotros lo vamos a saltar porque tiene que ver con la filosofía. Si ustedes quieren venir para acá y leer un poco del capítulo 1, son más que bienvenidos y bienvenidas porque les va a dar una contextualización filosófica y estética de los casos que vamos a ir viendo. Si no, vamos a empezar directamente en el capítulo 2 hablando de Jules Solar y algunas de sus obras y de Esteban Lisa también, dos pintores argentinos. Pero antes de pasar a Jules Solar y a los cuadros, quiero contarles un poco acerca de esta metodología que tienen en el programa, Introducción a la metodología de migración artística. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de migración artística? Voy pasando de pantalla, así que sepan disculpar, espero que puedan verlo bien. Bueno, esta de migración artística viene de un proyecto de investigación que tuve el placer de dirigir en la Universidad del Litoral, dos proyectos en realidad, y en el segundo de estos proyectos, que se llamaba justamente la interrelación de las artes en los siglos XX-XXI, nos abocamos de lleno a casos de estudio provenientes de la Argentina e intentamos encontrar instrumentos teóricos o conceptos o metodologías para estudiarlos y ver si podíamos proyectarlos a la didáctica de las artes. Como muchas de ustedes y muchos de ustedes son docentes, por lo que supe el otro día, creo que les va a venir bien leerse bien a fondo el apunte del curso de extensión. En este proyecto, entonces, nosotros lo que queríamos era mirar a fondo el estudio de la interrelación de las artes y ver si podíamos
encontrar una forma simple y clara de describir lo que estaba pasando. El proyecto de investigación tuvo también muchos relevamientos de obras en distintos lugares y después organización de las obras. Y entre tantas cosas lindas que hicimos en el proyecto, tuvimos una exposición, y creo que figura en la bibliografía que ustedes ven, el catálogo de la exposición, que llamamos Diálogo de Musas, Música y Artes Visuales. Esto lo hicimos en Rosario, en el espacio de arte de la Fundación OSDE, en el 2013. Y fue realmente muy lindo para mí porque pude salir un poco del espacio de la academia y proyectar esta investigación hacia toda la comunidad, a partir de una exposición abierta a todo público. Creo que estuvo como un mes y medio, y hubo muchísimos artistas que participaron de la muestra. Algunas obras provenían de colecciones del Museo Castañino, y otras vinieron de otros museos de Argentina. Acá al fondo estamos viendo una obra de Moisés Despanés que se llama Sinfonía en 4 movimientos, y esta vino justamente del el Museo Carafa de Córdoba. Tuve también el honor de inspirar o entusiasmar a algunos artistas para que hicieran obras específicamente para la muestra. Entre esos artistas les voy a mostrar dos, pero hay más. Este es un detalle de una obra de Claudia del Río, que es una artista rosarina, artista plástica, conceptual. Es profesora en la Universidad de Rosario, en la Facultad de Humanidades y Artes. Claudia también es poeta y es dibujante o dibujadora. Tiene una gran pasión por el dibujo. Y bueno, charlando con Claudia acerca de esta muestra y de las posibilidades de la muestra y de qué significa cuál es la relación entre la música y las artes visuales, nos empezamos a hablar. Descubrimos que vivíamos muy cerca una de otra. Claudia vivía a unas, no sé, 5 o 6 cuadras de la casa de mis padres, y hablamos del canto del, del zorzal, ¿sí? El zorzal que empieza a cantar en septiembre, más o menos en agosto, cuando empieza la primavera, y las dos empezamos a comentar acerca de lo increíble del zorzal, del canto ese hermoso del zorzal. Entonces, ya que es una anécdota, me pongo otra vez en la pantalla para contarles eso. Entonces, con Claudia contábamos acerca de qué increíble el canto de zorzal, esas filigranas, eso que hace el zorzal, que va como tejiendo. No lo voy a imitar al zorzal, pero después ustedes pueden googlearlo y ver cómo canta el zorzal en Rosario. Estoy hablando en la zona de Santa Fe. Y entonces, si vuelven al dibujo, van a ver el detalle de esto que parecería ser una imagen, un retrato. Está completamente hecho a base de esta filigrana, de este ida y vuelta, de estas trenzas, de estas roscas que va haciendo el zorzal con su canto mientras canta. Eso es lo que me decía Claudia, que le había interesado. Dibujar o hacer la gestualidad de la melodía del zorzal cuando pasar esa melodía de lo sonoro a lo plástico. Este es uno de los casos. Y la obra hizo una serie de obras, creo que eran 4 o 5 retratos. Eran unos retratos de seres imaginarios que ella los llamó seres de las familias Volten y Turdide, en un doble homenaje o un juego de palabras a Volten, una gran feminista santafesina, rosarina, ahora no recuerdo el nombre de Volten, ya me lo voy a acordar, y Turdide es un tipo de pájaros. Entonces, estos seres de la familia Volten y Turdide están totalmente dibujados con esta filigrana del zorzal y escritos, y un poco el tono que tiene la pintura está dado por el aceite de lino sobre el papel. Así que bueno, es una de las obras. Les muestro otra, voy a volver a desaparecer para que se concentren en las imágenes. Esta pieza también está hecha específicamente para la muestra y se llamó Canción de los Pasajes, de la artista porteña
Sylvia Gurfein. Y como ven, la obra tiene que ver con un pasaje, con varios pasajes, no solamente el pasaje o el traslado de lo sonoro a lo visual o de la música a la pintura o a las artes plásticas, sino también de los pasajes de los lugares en los textos. Y como ven, está hecha la obra, esta instalación que está hecha con libros y elásticos sobre 3 estantes, con libros que están agrupados como si fueran acordes. Cada uno de estos grupos de libros, de estos clústeres de libros, tienen que ver con conexiones que tienen los libros entre sí, conexiones de tipo plástica, como por ejemplo los colores que vemos en alguna de las tapas, conexiones temáticas, y acá no tenemos mucho detalle, pero si vamos, si nos acercamos, también tenían relaciones, lo que decía cada uno de los pasajes que están marcados, como ven con post-it o subrayados por la artista. Entonces un poco nos invitaba a entrar en ese diálogo de lo sonoro, lo visual y lo literario, con el complemento de lo físico, porque está todo en 3 dimensiones, no es las 2 dimensiones de la tela o del papel, sino que esto es una escultura o una instalación con un cuerpo. Entonces, ¿qué tiene que ver con las migraciones? Bueno, esto de la migración artística. Entonces, la pregunta de base era cómo estudiar estos pasajes, estas migraciones, estos traslados de la canción de un zorzal a un dibujo o la idea de un acorde o de un conjunto de notas que tienen una sonoridad particular a un grupo de libros o un grupo de colores. Y pensamos que esta podría ser una forma de catalogarlos o tipología, lo llamamos tipos básicos de relación entre música y plástica. En la clase de hoy vamos a hablar de la migración de la música a la plástica y más adelante vamos a recorrer el camino inverso, de la plástica a la música. Hacia el final del curso vamos a hablar de la convergencia, cuando las artes convergen en obras donde se funden, a veces se yuxtaponen o se confunden de tal manera que ya no es posible diferenciarlas. Entonces, hoy hablaremos de migración. ¿Cuáles son las posibilidades de migración artística? ¿Cuáles son los canales conductores de la música a las artes visuales? O sea, hemos visto que la migración se produce de un campo artístico al otro, pero ¿por dónde? ¿Por dónde pasa? Aquí es donde apareció la idea de que hubiera canales, o también lo llamamos niveles. Estábamos entre niveles y canales. Niveles da una idea de como que hay distintas jerarquías, mientras canales es, bueno, algo que está abierto y por allí pasa. Canales conductores de la música a las artes visuales. Estos son algunos de los canales posibles entre música y plástica que definimos en el proyecto de investigación. Y se los voy a explicar más o menos con la ayuda de algunas imágenes. El canal emocional es el canal más directo o el canal más intuitivo entre un arte y el otro. Por ejemplo, en este caso podemos ver mencionar el caso de Daniel Serret, que es un pintor francés que se ubicaba detrás de las bambalinas de un concierto y mientras iba escuchando la música, iba pintando en tiempo real. Era un concierto de jazz y él no sabía cuándo terminaba la pieza o si terminaba, y mientras iba escuchando el concierto, él pintaba. Entonces el pasaje se da por un canal puramente emocional. Lo que me sugiere la música, yo lo pinto de una manera que me parece emocionalmente similar a lo que está pasando en la música. Luego está el canal del material y aquí llegamos justamente a uno de los cuadros que vamos a analizar un poquito más a fondo hoy. Este es Sandanza, es un cuadro de Jules Solar. Es una acuarela sobre papel que está en la Fundación Pan Club Museo Jules Solar en Buenos Aires. Si alguna vez lo visitan, la Prida 1212. Y
bueno, algunas cosas en inglés, porque eso fue que lo usé en alguna presentación acá en Canadá. Entonces, el pasaje de la música a la pintura aquí tiene que ver también con el material. ¿Por qué digo el material? Porque no es solamente la emoción de una música hacia una pintura. Porque aquí hay elementos que nos hacen eh, digamos, sospechar que el pasaje es más directo, que tiene una relación entre los materiales. Para analizar este cuadro en particular, usé una teoría de Kandinsky, o más bien algunas ideas de Kandinsky que están en un libro que se llama Punto y línea sobre el plano, que seguramente está en la bibliografía, donde él habla de la resonancia de un punto, o habla también del color de un sonido, habla también bueno, esta idea de resonancia tiene que ver con un punto, pero también con un objeto, que los objetos o los puntos tienen distinta resonancia según sus colores y sus formas. Entonces, con esas ideas en mente, si observamos el fondo de este cuadro, de esta danza sagrada, podemos imaginarnos una música que está desplegada visualmente por medio de formas y colores. Podemos imaginarnos sonidos, por ejemplo, en las líneas celestes que están arriba, sonidos más bien fríos. El celeste es un tono frío dentro del círculo de los colores. ¿Qué sonido podría ser un sonido frío? Bueno, no sé, se me ocurre que a lo mejor un clarinete suave, un sonido de clarinete que se prolonga. Abajo tenemos las manos de las bailarinas, parece que dibujaran también sonidos en el aire. Algunas de ellas tienen como tobilleras que pueden estar creando sonoridades de percusión. Si vemos los puntos, distintas bolitas o distintos cuadrados, también pueden ser golpes de percusión, un platillo, la línea verde que está en el fondo, digamos en la parte de abajo de la danza, puede ser un bajo, una nota de bajo que está sosteniendo la armonía. Hay muchos elementos que nos hacen pensar en un pasaje no solamente emocional, sino del canal material, en el cual hay una correspondencia entre los colores y los sonidos, o entre las formas y los sonidos. También ustedes podrían decir, pero bueno, ¿cómo sabemos que el artista tenía eso en mente? ¿Cómo sabemos que él cuando veía un color estaba pensando en un sonido? Tenemos algunos elementos que nos permiten hacer esa lectura. Uno de ellos es esta lista que hizo el artista Jules Solar y llamó Sagradas Correspondencias Celestes según la Naturaleza. ¿Y qué es lo que tenemos acá? Bueno, es la correspondencia que él llamó celestial o tiene que ver con la naturaleza y con lo metafísico entre distintos elementos que tienen que ver con las artes. Fíjense que en el centro de la tablita tenemos una lista de los colores: infrarrojo, punzó, rojo puro, vermellón, naranja, gualda, cetrino, verdín, esmeralda, azul cian y azul puro, violeta azulado, ultravioleta púrpura. Estos colores que están en el medio de la tabla además están como pintados un poquito para darnos una idea de cómo se ven estos colores. Del lado izquierdo sigue una lista de elementos planetarios, los llamó él. Son los distintos signos que indican los distintos planetas: Mercurio, Venus, bueno, planetoides, Júpiter. Si a alguno de ustedes le interesa la astronomía, van a encontrar aquí los distintos planetas y el Sol, por ejemplo. Bueno, hay algunas, esto es un boceto, así que hay algunos que están como faltando. Si siguen hacia la izquierda, son los signos astrológicos, de los 12 signos astrológicos. Después van a ver unos números. Aquí ya no estamos en las artes, sino más bien en la matemática. Luego hay unas polaridades, positivo, negativo, neutro. Y luego tenemos unas vocales, U, O, A, E, I, O,
Y si vamos hacia la derecha, van a ver una columna con las notas fa, fa sostenido, sol bemol, sol, la bemol, la, si bemol, los 12 grados cromáticos de la escala. Para los que saben algo de teoría musical, son las 12 divisiones que hacemos de una octava. Si cantamos entre un do grave y un do agudo, vamos a pasar por todos esos sonidos. Y si tienen un piano a mano, van a ver los 12 sonidos, vendrían a ser las 7 teclas blancas del piano y las 5 teclas negras. Sumadas hacen el total, lo que llamamos en música el total cromático, los 12 elementos de la escala cromática. Y después, ¿qué tenemos? Grafía simétrica, parece que dijera, y acá están unas consonantes. Así que, ¿qué tenemos en esta lista? Correspondencias entre la música, la pintura, la astronomía, la astrología, la matemática, los elementos del lenguaje y algunos elementos extras como el positivo, negativo y el neutro. Entonces, vuelvo a mi cuadro y ya vemos que hay una base teórica o una base documental para hacer una lectura de ese tipo, para imaginarnos, nos permite entonces avanzar con la hipótesis de que esta danza sagrada de estas tres mujeres o estos tres personajes femeninos que vemos bailando hacia un conjunto de una cruz y una serpiente con una luna y medio sol, y se les interesa la lectura que hago de esta obra, después les voy a compartir un texto donde la analizo más en detalle. Me parece que un poco más me extiendo en uno de esos textos, así que los invito a leerlos. Y bueno, que esta danza está acompañada de una música visual, esa música que está pintada en el fondo de la imagen. Entonces aquí tenemos un pasaje bien definido de uno de los campos al otro, de la música a la pintura, a través del canal material. Si avanzamos un poquito más, ¿qué hablamos de emocional? Material, muy bien. Entonces, por la emoción, por los materiales de las artes, por lo morfológico o textural, estas dos se pueden considerar juntas. ¿Y a qué me refiero con morfológico? Bueno, a la forma y a la textura, a la forma de una música. Entonces, saben que las obras musicales también se analizan como formas, que puede ser, qué sé yo, en una canción, por ejemplo, ustedes tienen estribillo y estrofa, es una primera forma de estudiar la forma de una canción, hasta incluso la forma de una melodía. Yo hablaba antes del zorzal, de esa melodía que subía y bajaba, es una forma de configuración de lo sonoro. Y también la textura. Déjenme que les muestre alguna imagen para ver un poquito más a qué me refiero con esto de morfología y textura. Este cuadro, en realidad, este caso lo vamos a ver un poquito más a fondo cuando hablemos de la pintura a la música, porque vamos a ver cómo este cuadro se transforma en uno de los elementos de base para un concierto para piano. Pero déjenme que lo use para explicar esto de forma y textura. Aquí vemos, por ejemplo, algunas formas. Este es un cuadro de Paul Klee, Cuento a la Hoffmann, que es lindísimo porque tiene que ver con la literatura también. Y luego en la bibliografía creo que les pusimos un artículo que escribí analizando a fondo sobre la literatura y la pintura en el concierto para piano de Luis Muchilo. Entonces, como formas, vamos a decir que, bueno, los dibujos son las formas en este cuadro y la textura tiene que ver con la superposición de planos o cómo están, digamos, entrelazados los distintos planos. Fíjense que en este caso tenemos un fondo que es como cuadriculado, como una especie de formas geométricas, como un cuadriculado irregular de rosa, verde, celeste, amarillo,
Y sobre ese fondo tenemos una serie de figuras que parecería ser un señor, un arbolito, en el medio hay como una escalera, hay un barquito, hay una máquina. Todas estas figuras que están dibujadas están como superpuestas al fondo abstracto. Y esto es uno de los temas que vamos a ver más a fondo cuando analicemos el pasaje a través de la forma y de la textura. Así que ahora voy a pasar rápido porque esto lo vamos a ver cuando, repito, vayamos de la pintura a la música, ¿no? De la plástica a la música. Vamos a ver a fondo el nivel morfológico. Por ahora voy a seguir. Voy a seguir. Aquí también tiene que ver con el nivel morfológico, por ejemplo, si el cuadro es simétrico, la música va a ser simétrica. Si es simétrico con respecto a un eje central o a un eje horizontal, también puede haber diferencias. En este caso, por ejemplo, este cuadro que es simétrico con respecto al eje central, o no es exactamente simétrico, pero es muy similar en cuanto al peso de las dos partes. En el concierto para piano, van a ver, esta es la forma del concierto para piano de Luis Muchilo, también tiene como un eje central y las partes que están como puestas en espejo. O sea que también hay como una simetría que se asemeja a la simetría del cuadro. Y cuando hablaba de nivel textural, también lo vamos a ver en el pasaje de la pintura a la música, y vamos a tomar una pieza de Jorge Horst, en la cual Horst trata de emular o acercarse a esa textura difusa, a esos fondos difusos de Joseph Mallor William Turner, este pintor inglés del siglo XIX. Trata de llevar esta textura que no se sabe bien qué es, a lo musical y a la textura de su propia música. Así que acá les dejo la incógnita porque van a tener que esperar a la segunda unidad para que yo les cuente un poco más acerca del pasaje de la plástica a la música a través de lo textural. Y llegando a nuestro último canal, que ya no los quiero cansar tanto, el canal conceptual. Bueno, empezamos con la emoción, seguimos con lo material, después con la presentación de esos materiales, con la forma en que están organizados, con la textura que presentan, y terminamos con el canal del concepto. Entonces, este sería el caso en el cual pasamos de un arte al otro, no a través de la emoción que no sabemos, no le podemos poner palabras, es tristeza o es alegría o es pasión, sino a través de una idea y de un concepto. Por ejemplo, como ejemplo les voy a dar una obra que está inspirada en la música o en lo sonoro y que se manifiesta en la plástica. Es una instalación presentada en la Bienal de Venecia en el 2005 por Jorge Macchi, otro artista argentino. Todos los artistas que mencioné hoy, bueno, salvo Jules Solar, son todos artistas que están vivos y siguen creando y siguen produciendo. Así que de Macchi tenemos una instalación que se llama Still Song. Y los invito a leer a fondo uno de los artículos, el artículo de la revista Transdisciplinar de Música, donde analizo un poquito más acerca de esta obra en particular, de Still Song. ¿Por qué me parece a mí que esta instalación explora el nivel conceptual para pasar de la música, porque evidentemente hay una relación con la música, ven la bola de disco en lo alto, tiene una relación con la música no solamente por los elementos que usa esa bola de disco, o sea que alude a un lugar donde se baila, y si se baila es porque hay algo de música, sino que también el título de la canción, de la obra, alude a lo musical. Still Song quiere decir algo así como canción quieta. También podría ser un juego de palabras con Still Life, que en inglés Still Life es lo que en español llamamos
naturaleza muerta, que es cuando los pintores pintan o las pintoras pintan frutas o animales muertos. Es un género de la pintura muy importante, tradicional. Entonces, una idea es como que está haciendo un paralelismo entre la canción y la vida. Entonces, así como la naturaleza muerta no hace más sonido, está quieta, está inmóvil, Still Song es como una canción que está muerta, que no se escucha más, pero que la vemos. Así que les dejo la incógnita para que vayan al artículo y lean a ver cómo interpreto, qué interpretaciones podemos hacer de esta pieza de Jorge Macchi. Bien, entonces, volviendo a... Voy a volver a aparecer para que vean que no me fui. Aquí estoy. Bien, entonces, para no hacerlo tan largo, porque ya llevo un rato largo, ¿qué más me faltaba comentar con ustedes? Aquí vemos entonces, tuvimos una introducción a la metodología de la migración artística. Voy a volver a mi cuadrito. Vimos que los niveles de migración entre las artes pueden ser, y aquí tengo otra forma de presentarlos, emocional, el canal emocional, el canal material, el canal morfológico o estructural, y en este caso los junté porque, como les conté, esto fue en un trabajo, en un proyecto de investigación que duró varios años, y es como que lo unimos en un momento a la estructura y a la forma, o teórico conceptual. Y voy a aprovechar para corregir. Están unidas entonces las artes o se produce un pasaje de un contenido, de un aspecto de un arte al otro a través de la teoría o del concepto. Creo que con esto ya estamos por el día de hoy. Les conté un poco de Sandanza de 1925. Ustedes van a poder volver a leer sobre esta pieza en los distintos textos, y creo que me faltó comentarles algo más. Voy a comentarles algo más acerca de, a ver, el libro de, perdón, espérenme que les quiero mostrar esto. El libro que estábamos mirando, esto que estamos mirando aquí, que lo pueden leer, los invito a que lo lean, presentación, introducción, la introducción también la pueden leer. Y después tenemos, les dije que el capítulo 1 era todo filosofía, que también están invitados e invitadas a leerlo. Y en el segundo capítulo, que es el que vamos a trabajar, estamos trabajando a fondo, tienen aquí el Sandanza, que recién se los mostré. Van a poder leer un poquito acerca de lo que mencioné recién, vamos a saltear este. Y la otra pieza que les quería mostrar es la composición de Esteban Lisa. Este es otro de los artistas en los cuales trabajé más a fondo, y es otro caso distinto al de Luz Solar, porque aquí no tenemos más imágenes reconocibles, es una obra no figurativa. Pero a mí me interesó ir más a fondo en la obra de Lisa, porque parecía que estaba queriendo también realizar con la plástica algo que la música venía haciendo. Tratar de expresar, tratar de comunicar una idea, un mensaje, una emoción, con simplemente formas y colores. Esto van a ver que Kandinsky fue uno de los que avanzó mucho en la conceptualización acerca del arte abstracto y tomó como base la teoría de la música. Entonces empezaron a usar los pintores abstractos títulos que remitían a lo musical. Kandinsky, por ejemplo, organizaba sus obras en dos grupos, en improvisaciones y composiciones, dos conceptos que vienen de la música. Improvisación, entonces, cuando uno está como jugando con el instrumento o uno se mueve sin predeterminación, y composición, cuando ya hay una idea de base que después se va a materializar en la obra. Y
las invito a que lean un poco más acerca de composición y quiero terminar con una obra de, a ver si está acá la obra de Lisa que les quería mostrar. Sí. Entonces, esta es otra pieza de otra obra de Lisa, pero un poco de la misma época, de los años 40, 50. Y en esta pieza, que por eso yo me acerqué mucho a la obra de Lisa, vemos también elementos de la iconografía musical, o de la, mejor dicho, de la notación musical. Y acá también les dejo otra pregunta para que ustedes me contesten. Y les voy a dejar ahora, les voy a dar no menos, 20 segundos para que miren esta pieza y me digan cuáles son los elementos que vienen de la música. Y acá pueden poner pausa en el video y quedarse pensando un rato más. Y yo les digo lo que yo creo que está pasando aquí y después también les voy a compartir un texto para que lean más a fondo. Acá están jugando varios elementos que tienen que ver con la notación musical. Por ejemplo, el calderón. Calderón es este semicírculo con un punto que se usa en la música para crear un suspenso, para mantener una nota o un silencio más de lo que esa nota indica. También vemos dos corcheas, que si bien no están puestas como nos dice la teoría de la música, son dos corcheas. Entonces también está aludiendo al ritmo, al tiempo. El calderón también es un elemento que indica duración, que indica ritmo. Las dos corcheas están dándonos una regularidad. También vemos algunos elementos como estos dos puntos amarillos que pueden tener que ver con los dos puntos que se usan para las repeticiones de las secciones en una partitura. Y si vemos estas líneas horizontales, bueno, si bien son 4, tienen también una alusión al pentagrama musical, que son 5 líneas sobre las cuales se escribe la música. Finalmente, todos estos puntitos o estos trazos que están como superpuestos, como si fuera un rompecabezas de texturas que se unen para para darnos una sensación general de composición, tienen que también que ver con llenar el espacio con elementos, poblar el espacio para generar una obra de arte, que es justamente lo que hace la música. La música como arte del tiempo necesita del espacio para existir. Y el pintor parece estar diciéndonos aquí que también la pintura necesita del tiempo y del espacio para existir. Bueno, con esto creo que voy a terminar por hoy. Hemos visto los canales de migración y se los repito, emocional, material, morfológico o estructural, textural también aparecía por allí, y finalmente teórico o conceptual. Ténganlos en cuenta porque vamos a ir volviendo sobre ellos. Y para terminar, les voy a proponer una actividad que va a ser la siguiente. Si ustedes pueden encontrar alguna obra plástica que tenga relación con la música. Y puede ser cualquier tipo de relación. Hoy vimos, por ejemplo, que hay elementos de la notación musical, como en Lisa. Vimos también que había elementos abstractos o elementos de la danza. La danza también nos está implicando una música. Puede ser también que haya relación con lo musical en los objetos que vemos, como en la bola de la discoteca o en los títulos, que también aparece composición, still song. Entonces, participen en el foro esta semana y dennos pueden usar una imagen y pegarla, pueden subir una imagen y decirnos cuál es la relación con la música, muy brevemente, un parrafito, o pueden, si encuentran no una imagen, pero sí un link, pueden poner el link para que hagamos clic y vayamos a ver la imagen ahí. Tienen las dos posibilidades. No olviden adjuntar, además de la imagen o del link, un párrafo donde ustedes expliquen por qué qué relación tiene con la música y si es posible y si se animan, pueden ir pensando qué tipo de canal se usó para esa migración de lo musical
a lo sonoro. Esto es todo por hoy. Les voy a dejar también los links para que visiten virtualmente, obviamente, el Museo Luz Solar. Aquí les dejo, después se los voy a poner en el Google Doc para que vayan a ver el Museo Luz Solar y vayan leyendo un poquito más sobre este artista. Y también la Fundación Esteban Lisa, para que lean un poquito más acerca de la biografía de Lisa, su obra pictórica, su obra literaria y sus exposiciones. Bueno, me despido, que anden todos muy bien, les deseo una linda semana, espero leer cosas muy interesantes y ver elementos muy interesantes en el foro y nos juntamos la semana que viene para seguir con este curso. Chao, cuídense todos. Y todas.